Hola, Dios te bendiga. Te habla Jorge Pardo, ministro de Centro Bíblico Internacional. Quiero compartir en esta tarde un mensaje a través de mi canal de YouTube, Restaurando el Muro. El título del mensaje es ¿A quién iremos, Señor? Dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Quiero que coloquemos en manos del Señor esta palabra y que sea una semilla de fe guardada en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro a ti, Padre del cielo, para que esta palabra, Señor, llegue a corazones, Señor, que despeje nuestra mente, Señor, y que podamos nosotros discernir cuál es el mensaje que tú nos quieres dar a través de esta disertación, Señor. Te honro y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tres actitudes en este texto de la palabra que era común encontrar en la gente que seguía al Señor. Uno, la incredulidad; otro, la traición; y otro, el abandono del propósito. Y eso era lo que caracterizaba a muchos que seguían al Señor, pero no lo seguían con una sana motivación. Me llama la atención cómo el Señor se enfoca en el propósito que había tratado para los 12 discípulos y quiso asegurarse respecto a su fe y a su decisión de seguirlo hasta el final. Y esa es la razón por la cual Él les interroga diciendo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué interesante pregunta que hace el Señor en este texto. Y es que es importante discernir, porque hay gente definitivamente que es apática al Evangelio del Señor. Hay gente que no está interesada en el Evangelio del Señor, lo censuran, lo critican y definitivamente no quieren saber nada con Dios. Pero hay algo peor: gente que un día estuvo militando en el Señor, gente que el Señor los sanó, gente que el Señor los restauró, y hoy en día han desertado. Y sabemos que estamos viviendo un tiempo complicado, difícil. Estamos viviendo una tragedia, la pandemia, el COVID-19. Y la ciencia se ve apurada, buscando, tratando de encontrar la solución a esa peste. ¿Cuál es el remedio para contrarrestarlo? Otra parte de la población está ocupada con la caída de la economía. Las bolsas del mundo cayeron. Igual nosotros estamos en una alerta de prevención de contagio. Nos aconsejan lavarnos las manos 3 veces al día, usar antibacterial, etcétera, etcétera. Y eso lo que nos enseña es que un alto porcentaje de la población del mundo está buscando la solución en lugar equivocado. El Señor está dando gritos de alerta, diciendo: vuélvanse a mí. Diciendo el Señor: encuéntrenme. Diciendo el Señor: yo soy la solución. Sin embargo, repito las tres actitudes: la incredulidad, la traición y el abandono del propósito, es lo que también prima en la humanidad de este tiempo. Ahora, muchos en su desespero tratan de solucionar el problema, pero pocos dicen, como dijo Pedro: ¿a quién iremos, Señor? ¿Qué otro camino nos queda? ¿Cuál es la solución? Y sabemos que Dios ha hablado a la humanidad
Y Dios habla a la humanidad de diferentes maneras. A un mundo incrédulo. Dios ha hablado a través de la palabra, porque la palabra contiene todos los eventos y todas las señales de lo que está sucediendo en este momento. La Biblia habla de pestes, habla de guerras, habla de terremotos. Está escrito en la palabra. Pero igual el Señor nos habló por medio de los profetas que predijeron que vendrían estos tiempos. Y Dios igualmente ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Quizás esa es la forma más sencilla de escuchar a Dios y entender el propósito de cómo el Señor vino con una misión de morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Pero sin embargo, la gente tiene oídos sordos y desconoce la verdad de Cristo. Y sabemos que Dios es paciente. La Biblia dice que Dios es paciente, pero la paciencia tiene su límite. Ahora esta vivencia que está pasando el mundo, la humanidad, la economía, es la voz clara de Dios que dice que hay un propósito, que dice que nos tenemos que volver a Él, que Dios quiere reencontrarse con quienes abandonaron el camino. Y quiero por la misma palabra que encontremos tres significados de ese llamado del Señor para este tiempo. El primero es para que nos volvamos a Él en humillación. El mundo necesita volverse a Dios para vivir una vida ordenada, para vivir una vida de arrepentimiento, para encontrar el propósito por el cual Dios nos mandó a este mundo. El llamado del Señor es para anunciar que va a venir muerte como causa del pecado. Sin embargo, antes de que la muerte física nos sorprenda, siempre va a haber el llamado del Señor que nos dice que algo estamos haciendo mal, que nos dice el Señor, pon en orden tus asuntos, que nos dice el Señor, estás en camino a la destrucción. Qué triste sería, qué nefasto sería que nos sorprendiera la muerte, con nuestra vida desordenada. Qué triste sería que nos sorprendiera la muerte sin antes haber hecho las paces con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro amigo, o con tal vez nuestra familia. Entonces lo que está pasando no lo podemos dejar pasar por inadvertido. Lo que está pasando es grave. La tierra está enferma de muerte. Pasaron las ligas de fútbol del mundo, se detuvieron. Se detuvo el fluir de las aerolíneas del mundo. Hay muy poca gente volando. Pararon todos los cruceros del mundo. Paró la industria. O sea, todo se ha detenido en una forma impresionante. Y eso es consecuencia de que Dios está llamando para que arreglemos nuestra vida, para que nos acerquemos a Él. La Biblia nos habla de una historia bien particular de un rey que se llamaba el rey Ezequías. Y dice la Biblia que a punto de morir, el Señor le manda un mensaje a través del profeta Isaías. Y el mensaje fue claro antes de morir. Le dice, ordena tu casa. Prepárate porque vas a morir. Y quizás ese es el mensaje que el Señor quiere darnos en este día. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 7. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan.
Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Aquí hay varias cosas interesantes en este pasaje. Primero, la aflicción, el anuncio de muerte. El rey estaba enfermo. Segundo, la actitud del rey. ¿Cuál fue la actitud? Humillarse ante el Señor, orar, hablar con Dios, decirle, Señor, pero mira mis actos, mira mi conducta. Yo he sido fiel. Y otra cosa interesante es que el Señor no demoró la respuesta. Dice que antes de que el profeta saliera de esa casa, vino respuesta y el mismo Señor le dice al profeta, le dice, vaya, dígale que lo voy a sanar. Y le da la fórmula, un simple emplasto de higos. Machacar unos higos y ponerlos sobre la llaga que tenía el rey, y eso fue suficiente. Si nosotros en este tiempo nos uniéramos en oración para clamar al Señor, para decirle, Señor, ten misericordia, para decirle, Señor, tú tienes el control, tú eres nuestro sanador, con toda seguridad que no estaríamos preocupados. Y el Señor vendría con una respuesta para nuestras vidas. Número 2, el llamado de este tiempo en el Señor es para que tengamos decisión y para que tengamos identidad. Algo que me llama la atención es que no de cualquier manera nosotros nos podemos acercar a Dios y aparentar tener una identidad de hijos de Dios o de cristianos de Dios. Porque sabemos que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es Jesucristo. Sin embargo, no tenemos la identidad de cristianos plenamente. Quien no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no tiene ni siquiera el derecho para pedir al Padre. Porque primero tenemos que entrar por la puerta estrecha que es Jesucristo. La Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el Padre envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, nos abre la posibilidad de aceptar a Jesús como Señor, Salvador y someternos a Él, y ahí comenzar a tener ese derecho para clamar y para acercarnos al Señor. Ahora, cuando hablo de identidad, hablo de ser militantes auténticos de la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo usa dos ejemplos maravillosos. Uno nos compara a los cristianos con soldados y nos compara con atletas. Pero dice que nadie que es un soldado del Señor puede militar en el mundo. O sea, nadie que es llamado a las filas de Jesús, a las filas del reino del Señor, puede mezclarse con lo de la naturaleza de la carne, con lo humano, con lo de este mundo. Dice 2 de Timoteo 2, versículos 4 y 5, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando habla de los negocios de la vida, se habla a lo del mundo. Dice, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Hay que tener una identidad de soldado del Señor. Pero luego dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Me gusta otra versión de la palabra, la Nueva Versión Internacional,
es tal vez más clara y dice, ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. No nos podemos imaginar a un cristiano tipificando a un soldado, un marín de la Marina Americana, o un soldado de las fuerzas militares norteamericanas, o un soldado de las fuerzas de cualquier país, pasando la información a terroristas o a enemigos. Eso no va, porque entonces se rompe la fidelidad. Pero igualmente el versículo 5 dice, asimismo el atleta que no recibe la corona, dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con el reglamento? A la palabra. La palabra es el reglamento de Dios. La palabra es el pensamiento de Dios. La palabra son los principios de Dios, que Dios nos los entrega para bendición, que Dios nos entrega el consejo para alcanzar misericordia, para darle dirección a nuestra vida. Entonces, si nosotros no obedecemos ese reglamento, definitivamente, como un atleta que se desvía o es dopado, pues le hacen la prueba antidoping y resultó que estaba dopado, definitivamente no va a clasificar. Y eso mismo sucede en nosotros. Hay que tener identidad de cristianos para podernos acercar al Señor. Y número 3, el llamado del Señor es para tener derecho a vivir bajo cobertura. Vivir bajo cobertura es un derecho limitado únicamente para gente que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. El fundamento de la fe cristiana está basado en 3 principios. Número 1, creer que Jesucristo es Dios hecho carne. Número 2, creer que murió en la cruz del Calvario en sacrificio por el pecado de la humanidad. Y número 3, creer que Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros creemos y confesamos esos 3 principios y le decimos, Señor, soy un pecador, le decimos, Señor, yo te acepto como mi única solución, como mi único salvador, es cuando adquirimos ese derecho y esa cobertura. Entonces es común en este tiempo de crisis que la gente tome las promesas de Dios y a todo diga amén. Pero cuidado, no todo el mundo puede tener ese derecho. Porque, repito, la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay un salmo maravilloso que es el Salmo 91, que en muchos restaurantes lo he visto en la Biblia abierto, pero esa Biblia abierta se convierte únicamente en un adorno. He pasado personalmente por encima me he acercado a la Biblia y he pasado el dedo y está, cubierto de polvo, nunca ha variado, nunca ha pasado la página. Y es prácticamente un adorno nada más. Entonces, ese texto es muy usado en este tiempo y tiene una cantidad de cosas importantes. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo significa cobertura, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero dice, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es un texto hermoso y está lleno de promesas.
pero también de condiciones para poderla recibir. Y es estar bajo la cobertura de Dios y haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos viviendo un tiempo donde la plaga del coronavirus está atacando la humanidad. Ya en Italia pasan de 1000 los muertos. Nuestro país Colombia está también atacado por esa misma enfermedad. Luego es necesario hacer un alto en el camino, recapacitar, entregar nuestra vida y nuestro corazón al Señor, decirle: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Decirle: Señor, yo reconozco mi pecado, me quiero convertir a ti y quiero meterme bajo esa cobertura. Esta situación nos hace recordar la historia del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. El Señor levantó un líder, Moisés, y le dijo a Moisés: ve y dile a Faraón que libere al pueblo. Y el pueblo se resistió y sabemos la historia. El Señor le mandó plagas y aún con las plagas el Faraón se resistía. Este es un tiempo en que mucha gente se resiste a la palabra, se resiste a la relación con Dios. Pero el Señor hoy nos está diciendo: no te resistas, búscale, acéptale. ¿Qué pasó con Israel? Dice la palabra que el Señor le envió un ultimátum al Faraón. Pero el Señor preservó la vida de los israelitas. Le dio una instrucción clara a Israel. Le dijo: maten un cordero, tomen su sangre y con esa sangre pinten los marcos de las puertas, los dinteles de las puertas, una marca. Porque va a ir el ángel de la muerte y el ángel de la muerte va a acabar con mucha gente. Pero donde esté la marca, ahí pasará derecho. Y eso ocurrió. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que hubo gente que se resistió de los israelitas y lo más seguro es que hayan muerto. Pero toda persona, todo israelita que marcó los dinteles fue preservado del ángel de la muerte. Y esa sangre de ese cordero significa o tipifica la sangre de Cristo. El cordero tipifica la persona de Jesús que murió en la cruz. Luego, para nosotros tener ese derecho y poder marcar las puertas de nuestra casa y poder tener el derecho a que este coronavirus pase y que nada toque nuestra casa y que nada toque nuestra economía, tenemos que ganárnoslo bajo un derecho. Dios está hablando claro al mundo. Son los gritos del Señor desesperado diciendo: encuéntreme. Es Dios golpeando al corazón de la humanidad, como dice la palabra en Apocalipsis 3:20. Dice que Él está golpeando las puertas del corazón. Y dice que si nosotros abrimos un acto voluntario, un acto de creer, dice que Él entrará y estará con nosotros y cenará con nosotros. La esencia de este mensaje, el rema que queda en este mensaje, ¿sabe cuál es? Que no hay otra solución sino Jesucristo. ¿A quién iremos? ¿Esperaremos en la ciencia? La ciencia depende de Dios. ¿Esperaremos en la reactivación de la economía? Todo eso depende de Dios. ¿Cómo blindar nuestra casa? Depende del Señor. Así que yo te animo en esta hora a que tú abras tu corazón y busques la presencia del Señor y te metas bajo esa cobertura para que pase esta crisis y podamos seguir. Lo más importante de todo es que si nos vamos, aseguramos un lugar en la eternidad, un lugar en la vida eterna junto con Jesucristo, que es nuestro único Salvador y nuestro único mediador. Yo quiero que hagamos una oración en esta hora y le digamos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, colocamos nuestra vida en tus manos, oramos por las naciones del mundo, Señor. Te pedimos que tomes el control, Señor. Padre, que esta
pandemia, Señor, no siga extendiéndose, Señor. Seremos diligentes, Padre del cielo, en tomar las precauciones necesarias. Pero confiamos, Señor, en ese poder sanador tuyo. Tú puedes, Señor, detener en el nombre de Jesús, Señor, es que esa infección, que ese virus, Señor, no se siga expandiendo. Señor, que no traspase la puerta de nuestra casa, que sean guardados nuestros hijos, así como fueron guardados los israelitas, Señor, por causa de esa marca que para nosotros tipifica la sangre de Cristo en nuestro corazón. Señor, hemos sido fieles a ti, Señor, como dijo el rey. Hemos obrado, Señor, bien. Aún reconocemos equivocaciones y reconocemos nuestras faltas, pero hoy te pedimos perdón y oramos a ti, Señor, para que tu gracia y para que tu misericordia sea sobre nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te animo en este día para que sigas conectado a este canal de YouTube, el canal Restaurando el Muro. Te animo también para que en este tiempo de dificultades, donde la iglesia también ha sido afectada, ninguna iglesia está recibiendo personas para congregarse, todo se hace online, a distancia, y tenemos la obligación, quienes somos cristianos, de sustentar económicamente a la iglesia. Yo te animo, si tú desearías hacer una contribución, porque la iglesia tiene compromisos, hay deudas, hay inversiones, hay muchas cosas por pagar, para que no se detenga el reino. Te animo para que tú entres a la página de nuestra iglesia, www.cbint.org, y buscas el link que dice donaciones, y ahí puedes hacer el aporte que tú desees. Te bendigo en el nombre del Señor y nos veremos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.